Ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy les quería hablar de San José, que su fiesta se celebra el 19 de marzo y el 1 de mayo por el Día del Trabajador. Del griego, José significa, leosif, significa quitar o añadir. Es descendiente del rey David, que nació en Belén, donde debía nacer, nació José y Jesús. Recuerden que en las escrituras salía que el descendiente, o sea, el Hijo de Dios, iba a nacer en Belén y era descendiente del rey David. La historia de San José está narrada por los evangelios apócrifos y también por los evangelios de la Biblia. En los apócrifos, la Virgen María dice que vivía en el templo, o sea, dice que la Virgen María vivía en el templo y resulta que ofrece su virginidad perpetua a Dios. Al llegar a la edad de 15 años aproximadamente, la mujer al comenzar a menstruar debía salir del templo, pues debía purificarse, casándose con alguien. Pues la sangre se volvía impura. Entonces allí fue cuando como ella quería seguir siendo virgen, debía casarse o con un anciano o con algún judío que la respetara a esa decisión. Entonces los sumos sacerdotes llamaban a los candidatos y oraban sobre las varas que ellos tenían, pidiéndole al Señor que les revelara cuál era el mejor candidato y cuál era la decisión. Entonces la vara de José floreció y por eso supieron que él era el elegido. En el Evangelio de la Biblia, que son nuestros evangelios, José se entera de que María estaba embarazada, en vez de repudiarla y acusarla, decide hacerlo en secreto y no denunciarla para que nadie se entere. Entonces, cuando se queda dormido, escucha la voz de un ángel que le dice en sueños que el hijo que ella esperaba era el Hijo de Dios. Entonces, él escucha esa voz de Dios, porque era un hombre de fe y entiende que Dios le está hablando. Se deja guiar por el Señor. Entonces nos enseña a ver a María limpia y pura y sin mancha. En Lucas 1:39 María se entera de que su prima Isabel está embarazada. Tenía que viajar 150 kilómetros en burro. Fue acompañada seguramente por José, porque los dos eran ancianos. Y en todos los cuadros de la visitación se ve a San José acompañando a Jesús, que crece en Nazaret y que debía nacer en Belén como el rey David. En Lucas 2 dice que cuando subió Augusto, el emperador, pidió hacer un censo para saber cuántos impuestos debía recibir de los hombres de su dominio. Entonces todos los hombres tenían que viajar al lugar de su nacimiento. Por eso José viaja a Belén para empadronarse. Y allí es donde se criaban los corderos que se sacrificaban en Jerusalén. De hecho, el rey David había sido un pastor y cuidaba esas ovejas. Entonces, por eso Jesús nace allá y será el Cordero de Dios. Los pastores tenían en su casa, como casa, algunas grutas. Entonces, José, cuando no encuentra lugar para albergar a María, va a ninguna posada de allí, se va a un pesebre en una de estas grutas que hay en ese lugar. Y las grutas, estas grutas son recipientes, o pesebre significa recipiente, donde comen los animales. Allí José acomoda el espacio para que sea digno. Abraza y acompaña a María y a Jesús. Cumple con ese ritual obligatorio, posteriormente también para los judíos, que es la circuncisión
que marca al recién nacido como parte del pueblo de Dios, a los 8 días de nacido. Es la primera sangre derramada por Cristo y lo hace en compañía de José, que lo arropa y lo consuela, le añade confianza y le da fe. Como su nombre, le añade confianza y quita el miedo y la incertidumbre, porque recuerden que el nombre de José significa añadir o quitar. Le quita dolor y lo hace fuerte y seguro. En Lucas 2, 21, 28, la acompaña María al templo después de los 40 días para que el niño fuera purificado. María y el niño debían ser purificados los dos. Entonces, anuncia con su sangre que nos va a purificar a cada uno de nosotros, ese niño. Simeón le dice a María que una espada le va a atravesar el alma. Por eso se sabe que José no estaría presente en el Calvario. Ni José ni María tenían hijo, por eso Jesús entrega a María a Juan como su madre. En Mateo 2, del 1 al 12, cuando llegan los magos a adorar al niño, donde le entregan oro, incienso y mirra, un ángel, cuando dormían, les confía que no fueran con Herodes porque sabían que éste iba a generar la muerte de los inocentes. Entonces allí es donde José recibe el anuncio en sueños que se debe marchar de ahí a Egipto, donde debieron hacer por el desierto 750 kilómetros. Fue un hombre valiente que dejó todo para darle vida a Jesús y un luchador y trabajador. Después de 3 años que muere Herodes, recién puede regresar al hogar. José era muy culto y regresa a Nazaret. En Mateo 2:23 dice que el niño crece en edad y sabiduría guiado por José, que le enseña a Jesús a orar y cantar salmos. Es decir, que para los judíos el padre es el que transmite la teología y la sabiduría. El papel del padre judío ese era el papel que tenía cada uno. El hombre era la cabeza y guía de la familia. Fue el padre adoptivo de Jesús, pero era muy importante para Dios. En Lucas 2, 41, 51 dice que las fiestas más importantes que debían viajar a Jerusalén, Jesús cuando cumplió 12 años, fueron a presentarlo en el templo. Y allí debía leer la Sagrada Escritura junto a su padre, justamente, porque era él el padre era el modelo que enseñaba. Entonces allí estaba listo para empezar a ser un hombre, como entrar a esa comunidad judía, y se lo consideraba ya como adulto. Allí es donde se pierde, porque iban en los grupos y como ya era más grandecito, después de 1 o 2 días de la caravana, se dan cuenta que él no estaba y se vuelven al templo y allí lo encuentran leyendo y explicando las escrituras a los otros adultos. Empiezan a tener conciencia de que es el Hijo de Dios y él sabe que José es la autoridad, pero que Dios es su prioridad, porque le dice, ¿no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? Entonces, José es considerado patrono de la iglesia católica, de los trabajadores y de la familia. Muere antes de que Jesús cumpla la mayoría de edad, pero Jesús aprende su oficio y el ejemplo de su trabajo y sacrificio, que honra a la familia. A José también se le pide por una buena muerte, pues murió en brazos de Jesús y de María. Vamos a hacer una pequeña oración por San José. Bendito San José, modelo de amor y humildad, cuidaste y enseñaste a orar a Jesús. Enséñanos a cada uno de nosotros tus virtudes y la forma de crecer en la fe, el amor y la entrega a Dios. Tú, San José, fuiste también modelo de padre. Enséñanos a educar y a corregir correctamente a nuestros hijos y nietos,
con tu obediencia, orden y valores, con un incalculable amor por el estudio, el trabajo, el respeto y el sacrificio que nos conducen a una vida digna y plena como la de tu Hijo Jesús. Amén.